Hola, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Y estos son unos pequeños tópicos y desde un punto de vista un poco más alejado de la tradición evangélica normal sobre el tema de la fe de partida, pasando por el tema de la cruz, el tema de los profetas y el tema del conocimiento. Y como primera parte, hablando de la fe, sería lo siguiente. La fe, casi siempre que se habla de la fe, se habla sobre Hebreos, ¿verdad? Sobre el capítulo de la fe. Y casi siempre nosotros nos dirigimos a lo que es Hebreos, una carta católica o carta universal, que es bastante conocida por nosotros, los cristianos. Pero ¿de qué se trata todo esto? Cuando dice Hebreos 11, si no me equivoco. La fe. Ahora bien, dice Hebreos 1, ¿verdad? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Estoy tomando la de la NBI, de la Biblia Jesús, Biblia devocional. Lo que quiero dejar en claro es que casi siempre nosotros cuando hablamos sobre la fe o nos dicen que demos respuestas sobre la fe, siempre vamos a ese versículo en especial y ese capítulo en especial de la carta a los Hebreos, una carta universal. Pero ¿qué es la fe? Muchas veces cuando se habla de fe o se quiere mencionar la fe, se habla sobre algo muy ajeno a nosotros o algo que solamente tenemos por conocimiento sesgado, conocimiento totalmente parcial. Decimos, sí, tengo fe en Dios, creo que Dios existe y que Jesús me redime, para los que somos cristianos. Pero el punto de partida es que, ¿qué es la fe en sí? ¿Qué significan estas palabras? ¿Por qué se mira con tan poco peso lo que es la fe? Y para eso quiero entregarle tres palabras que se usan para fe en griego, en el griego koiné. La primera es oida, la palabra oida, que quiere decir conocimiento, un conocimiento desde lejos, solamente por observación. Después viene la palabra ginosco, que significa información cercana, o sea, ginosco, conozco más de cerca. Y la última palabra es pisteuo, o pistis, que significa fe por identificación. Para que comprendamos mejor la fe y entendamos que no es algo tan abstracto, sino es algo concreto, real, comprendamos que este concepto de fe, hermanos queridos, no es muy diferente. Porque oida o el conocimiento parcial, supongamos que estamos viendo una botella que está a 3 metros de nosotros. Desde lejos nosotros sabemos que es una botella, que tiene la forma de una botella y que puede tener algún líquido dentro, pero no sabemos qué es. Esa es la fe, podríamos ilustrarla como la fe oida. La fe ginosco, o conocimiento más cercano, quiere decir que me acerco un poco más a la botella, la tomo en las manos. Sé que puede ser una Coca-Cola o diferente tipo de bebida. Veo que tiene algo en el interior. Y puedo tomar que puede tener cuántos litros, sale su información, es de cierto color, la tapa, la envoltura del papel que avisa que es una bebida. Ese ginosco es un poco más cercano, pero la fe que es verdadera es la episteuo o pistis, que es la fe por identificación. ¿Y cómo se conoce que esa fe es la más importante? Porque se ilustra de la siguiente manera. Ya vimos que oida es una fe por algo lejano, algo muy lejano que ni siquiera le tomamos importancia. Ginosco es por una fe de conocimiento más cercano, por información. Pero pisteuo o pistis significa por identificación, una fe por identificación,
O sea que ya eso que está dentro de la botella lo abro, me lo tomo, y eso que estaba en la botella ahora está dentro de mí. Esa es la fe que salva. Y ahora te pregunto, ¿qué clase de fe tienes tú? ¿Oída? ¿Una fe que solamente es por conocimiento lejano y que ni siquiera le toma el peso ni te interesa? ¿Ginosco? ¿Es una fe solamente por información? ¿O por experiencias de alguien más que tú no has vivido? ¿O es pisteuo, que te identificas, que esa fe ya está dentro de ti, que el Dios en quien pones la fe, como dice Hebreos 1, está viviendo dentro de ti? Y ponemos la fe en qué. Y ahora paso al siguiente tópico, que es la cruz, stauros en el griego. Y la cruz quiero enfocarme solamente en dos hechos, el hecho histórico y la interpretación de la cruz. El hecho histórico es que Cristo murió crucificado, Jesús murió crucificado, y la interpretación que murió por nuestros pecados. Pero la cruz ha perdido el peso que ha tenido, y no estoy hablando metafóricamente de un madero, aunque por algunos datos históricos y un documental bastante convincente, he visto que la cruz de Cristo no era solamente el stipes o palo vertical y el tronco horizontal que se colocaba solamente encima, ya que el stipes era un tronco que estaba siempre sujeto al suelo. Y los romanos con horquillas entre cuatro soldados crucificaban a la persona de las muñecas, las levantaban y la dejaban caer en una especie de ¿cómo decirlo?, de encaje que tenía el stipes, el tronco vertical, con el palo horizontal, el patíbulo. Entonces quedaba enganchado. Y después cuando moría, solamente se podría sacar de nuevo. Lo más fácil es crucificar a otro. Eso tenían de bueno, por así decirlo, los romanos, que eran bastante eficientes y rápidos en asesinar personas. Pero como digo, la cruz también han dicho, y yo creo que puede ser verdad, si usted conoce simbología cristiana, no solamente el ictis o el ipsoe, o no sé cómo le dirán, el ictus, que es el pescadito, ese no es solamente el símbolo, el único símbolo de la iglesia primitiva. Si no me equivoco, el más antiguo es una P con una X, que son dos palabras, dos letras en griego que quieren decir la ji y ro, que juntos forman la palabra o el nombre Cristo, con J, no con C, Cristo. Y al formar una X y una P, los cristianos, según este documental, eh, identificaban a Jesús crucificado porque se quedaba un palo vertical. Y entonces una cruz en X solamente la traía el que iba a ser asesinado y la apoyaban en este lugar. Era de descanso solamente. Y después lo bajaban, desapoyaban esa cruz en X y la persona moría así, como la cruz de San Andrés, con los clavos en los tobillos y en las muñecas o en los antebrazos. Y siempre de esta forma, no así, sino así, porque así no se puede salir fácilmente ni hacer el esfuerzo la persona que está siendo crucificada. Pero como le decía, hablando de la forma de la cruz ha perdido cierto sentido y cierto norte y cierto peso entre muchos círculos cristianos, en el sentido de que se habla muy fácilmente de la cruz o no se quiere nombrar la cruz. La cruz pasó de ser símbolo de tortura y símbolo de muerte a ser un símbolo de vida, un símbolo de luz y de triunfo. La muerte fue conquistada por la peor forma de muerte del imperio. Y el Hijo de Dios Santo, sublime, que no ha cometido pecado, nunca ha cometido pecado, murió en ese lugar por nosotros, viles y desgraciados pecadores. Ese es el Evangelio, esa es la verdad de las buenas nuevas. Se ha perdido el peso de la cruz, porque cuando se dice en obras de teatro o en diferentes cosas, toma tu cruz y síguele, o toma tu cruz y sígueme, dice Cristo, es como que fuera por cualquier cosa. Muchos piensan que tener un familiar enfermo y tener esta responsabilidad con él es cargar la cruz todos los días. Otros piensan que tener un trabajo que no te gusta, o estudiar algo que tú no quisiste, o no estar trabajando incluso,
o estar sufriendo diferentes cosas, diferentes calamidades en tu vida familiar, económica, social, mm, de iglesia, de comunidad, de fe en Cristo, eso significa cargar tu cruz. Y no cualquier cosa significa cargar la cruz de Cristo, sino que significa, ¿cómo te lo puedo decir? Cargar la cruz de Cristo es sufrir por ser cristiano, donde te acusen, te maltraten, te ignoren, cualquier cosa mala que hagan contra ti solamente por creer en el nombre de Cristo. Esa es tu cruz para llevar. Toma tu cruz y sígueme. Toma el vituperio que está sobre mí y compártelo. Y tomar la cruz no es algo tan fácil ni algo tan sencillo como lo quieren hacer ver. Como que, ay, aquí tengo mi cruz y voy feliz por la vida. La cruz es abnegación, la cruz significa para ti que te mueres. Es muerte, muérete. Eso significa la cruz, muérete, para que Cristo viva en ti, para que alguien más sublime de lo que tú crees que eres, viva en ti. Tomémosle el peso a la cruz de nuevo, tomémosle el peso a la entrega, al compromiso y a la muerte del yo. Los profetas, los profetas en el Antiguo Testamento eran personas que tenían revelaciones de Dios o también tenían mensajes que Dios quería dar a su pueblo, tanto del reino del norte de Israel como en el reino del sur. Y para comprender un poco más la profecía, al que quiera, les recomiendo este libro, Introducción al Profetismo Bíblico, de José Luis Sicré, de la editorial Verbo Divino. Es muy bueno como introducción al estudio profético. Y los profetas también, en su mayoría, estaban para hablar de dos casos: de denuncia ante la opresión que sufría el pueblo por parte de los líderes, de los príncipes de Judá y de los reyes de Israel, y también de los reyes de Israel, de Judá, y por parte del sacerdocio corrupto. Los profetas de Dios, no los falsos profetas, porque el falso profeta solamente habla cosas bonitas al oído del rey, solamente le habla palabras de victoria, de prosperidad, palabras de bienestar, que nada le va a salir mal. Mientras el profeta de Dios le recalca sus pecados, se lo echa en la cara y le dice que se redima, que vuelva al camino correcto, que haga justicia al pobre, que no haga injusticia, que vuelva al pacto, deje la idolatría. Es el profetismo bíblico de denuncia, pero hay un antes y un después. Antes, todo esto lo marca el destierro de Babilonia, o el exilio en Babilonia. Antes del exilio, los profetas bíblicos atacan lo que es el templo porque ven al templo como algo podrido. Pero después del exilio y la vuelta del exilio, los profetas, que son post-exílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías, ya no dicen que el templo está corrupto, sino que hay que reconstruirlo, que hay que seguir adelante y marchar como nación ahora en el camino correcto después de haber sufrido el error de la idolatría. Alejarse de todos los ídolos y de toda la injusticia y seguir a Dios puramente, en una nueva nación, en un pacto renovado. Y el profetismo, pasando ya al Nuevo Testamento, vemos que también en las cartas de San Pablo habla sobre los profetas. Los profetas en el Nuevo Testamento son personas que también entregan un mensaje de Dios, como el profeta Ágabo, que habló sobre el encarcelamiento de San Pablo, y también habló sobre la hambruna en la época del emperador Claudio. Y eso está atestiguado por la historia tanto secular como eclesiástica. Pero lo que puedo decir también es que un profeta entrega una palabra de Dios a tu vida, puede ser personalmente o a la congregación, eh, pero siempre dentro de los márgenes de la escritura, no saliéndose de ellos. Pero también existen falsos profetas que usan la escritura para conseguir bienes personales, primordialmente como dinero, y lamentablemente se han conocido casos de abusos sexuales, y lamentablemente a menores. Aquí el falso profeta recibirá mayor condenación en el infierno, por desconocer, hacer desconocer al pueblo la palabra verdadera de Dios, alejarse y alejar al pueblo de la palabra de Dios correcta, santa, sublime, por distorsionar las palabras de vida de Dios.
y también por llevar un engaño y poner los ojos en él, en el profeta, antes que los ojos en Dios. Falsos profetas siempre habrán, pero siempre mientras estemos rodeados, inspirados e identificados con la Escritura, no vamos a caer en el engaño. El profeta bíblico en este tiempo, siglo XXI, en la iglesia latinoamericana, se necesitan tanto estos profetas que te hablan una palabra de Dios de tu vida, algo personal, pero también de esos profetas que denuncian el pecado, porque no solamente, recuerde, existe el pecado personal, individual, también la Biblia habla sobre estamentos o instituciones de pecado que tienen sumida en pecado a la gente. Faltan de esos profetas, pero sin menospreciar a los otros tipos de profetas. Los dos edifican la iglesia. Y ya terminando eso, pasamos a la depresión. He conocido algunos casos donde vive mi amada, cerca de Valledupar, Colombia, de algunas muchachas que han cometido suicidio. Dios tenga piedad. Y yo creo que la mayor fuente de suicidio, yo siempre he escuchado que el cristiano no puede estar deprimido, o no tiene el derecho, no tiene la capacidad, no tiene que tener el poder de estar deprimido o de estar triste. Incluso un coro cristiano también dice: ¿cómo puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? ¿Cómo puede estar triste un corazón que alaba a Dios? Y yo me niego rotundamente a ese concepto. ¿Sabe por qué? Porque incluso grandes escritores de la Biblia, personajes bíblicos exaltados, incluso que es Dios encarnado, Jesucristo, también sufrió un momento de tristeza y angustia totalmente válidos. Vayamos ¿cómo se llama? Al profeta Elías, aquel que hizo descender fuego, y que muchos quieren hacer descender fuego, pero ni siquiera son capaces de hacer descender el Espíritu Santo, de hacer descender el fuego purificador que quema tus pecados en sus propias vidas. Este profeta que hizo descender fuego hizo bastantes milagros al escuchar que una mujer lo perseguía, que era la rey Jezabel, la peor reina que existió en el reino norteño de Israel. Se va a esconder y le dice a Dios: quítame la vida, oh Jehová, no soy mejor que mis padres. Eso ya te muestra claramente una depresión, que estaba triste el hombre. También el rey David en el Salmo 51, es un salmo de arrepentimiento, pero de un corazón deprimido, porque sabía el castigo que Dios le había dado, que su hijo iba a morir, el hijo que tuvo en adulterio con Betsabé. Si pasamos más adelante, también el profeta Jeremías, todo lo que tuvo que ver, y tiene un epíteto, un apodo bastante peyorativo y muy falto de respeto, decirle profeta llorón. ¿Acaso tú no llorarías viendo que el pueblo que antes estaba en el pacto con Dios se ha alejado de las fuentes de vida, de la fuente de vida eterna que es el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, de la Escritura? ¿Acaso no llorarías al ver que un ejército extranjero está destruyendo el templo donde todos adoraban, que están violando a las muchachas en la calle, a las niñas incluso, que están degollando a los ancianos en las calles de Jerusalén, que a los bebés los están machacando los tomaban de los pies y los reventaban junto a las murallas? ¿Acaso no llorarías? Él también en su libro Las Lamentaciones y en la mayoría de su profecía también se nota un dejo de tristeza muy grande y de depresión. Juan el Bautista, cuando estuvo en la cárcel, también tenía dudas si estaba triste. Incluso llegó a preguntarse si este Jesús de Nazaret, el que él había bautizado, era el Mesías, porque no estaba haciendo nada de lo que él decía que iba a hacer, que era juicio sobre el pueblo infiel. En cambio, Jesús estaba teniendo misericordia, sanaba a los enfermos, sanaba a aquellos que no tenían nada, alimentaba a los que tenían hambre. Hermanos, hermanas, los cristianos podemos caer en depresión, es verdad. Incluso San Pablo estuvo triste. Cristo mismo estuvo en angustia, en una angustia tan terrible. Angustiada está mi alma, dijo. ¿Y qué diré en esta hora? Padre, líbrame de esta copa, si no hágase su voluntad. Los cristianos podemos estar tristes, podemos caer en depresión, es verdad. Pero lo importante es que es una diferencia en torno a la gente que no es cristiana.
porque ellos tienen una depresión que es perpetua o que los lleva lamentablemente a un destino muy escabroso y terrible que es el suicidio, y que debiera estar la iglesia como luz en medio de esas tinieblas de suicidio o esos pensamientos para decir que Cristo es vida y que es esperanza con una vida con propósito. Y la diferencia que nosotros podemos tener ante la tristeza o, o la depresión con el mundano o aquel que no ha sido redimido por Dios es que nosotros no dura para siempre. Y a través de esos malos momentos podemos aprender cosas nuevas, podemos aprender a moldear nuestro carácter. Y Dios nos moldea la figura de su Hijo, que es lo más importante. Como buenos discípulos, matetes en el griego, que significa una copia original, una copia del original. Y nosotros somos copias, estamos llamados a ser copias del original, que es Jesucristo. Dios les bendiga. Es un gusto sobre este tema y espero que haya sido de pequeño aporte para su fe.